Recientemente, por una serie de varios acontecimientos, en este canal iniciamos una sección de los media, que no se traduce solo en documentar productos del estilo y hacerle su seguimiento cronológico, sino en el hecho de recuperar ese material, empezando la misma con el libro más caro de Digimon. Una de las cosas que me motivó para hacer esto es, bueno, el hecho de hacer algo muy interesante y que nadie más estaba realizando, pero más importante, la pasión e interés personal por estas franquicias y productos, ya que al final del día soy un entusiasta más. Y ese es el caso con Monster Hunter, una de mis franquicias favoritas. En el episodio de hoy hablaremos de un manga que lleva oculto casi 20 años, siendo ni más ni menos que uno de los primeros de toda esta franquicia. Así que vamos con... Esto que ves acá es Monster Hunter Orange. Si pones Monster Hunter manga en Google, es el primer resultado que te sale. Y lo sorprendente es que no es ni el primer manga de Monster Hunter, y ni siquiera la primera historia literaria por fuera de los videojuegos de la IP. Es solo el manga más popular debido a la retrospectiva de su autor, en este caso Hiro Mashima, cuyo trabajo más popular es, como sabrán los cercanos al medio, Fairy Tail. Pero ¿por qué existe este manga en primer lugar? Es decir, ¿por qué tenemos mangas de franquicias? La respuesta se encuentra en la pregunta, y es que las IPs buscan promocionarse por diversos medios. Adicionalmente, si logran ser su propia cosa en dicho medio, es un punto muy positivo. Por ejemplo, el manga Pokémon Special logró tener su propio fandom gigante centrado solo en ese producto, debido a que los autores consiguieron que fuera su propia cosa. Es decir, esta serie de mangas te entregaban otro tipo de propuestas que los demás productos no. En otros escenarios, un manga de este tipo puede ser solo algo derivativo y una invitación al producto central. Este es el caso del one-shot del juego Digimon World Re-Digitize, el cual funcionaba como prólogo del juego de PSP invitándote a comprar el mismo. Monster Hunter está en un punto medio entre estas cosas. No existe el manga de Monster Hunter, pero tampoco es como si sus propuestas fueran repudiadas por todos y un bodrio absoluto. De hecho, Capcom, la empresa responsable de la franquicia, ha financiado decenas de productos literarios desde light novels hasta mangas desde el 2004. Y para el que quiera contexto, el primer juego de Monster Hunter fue justamente en ese año. Así que durante más de 20 años esta franquicia tuvo de todo. Entonces, ¿por qué nunca escuchaste o viste la mayoría de estas cosas? Una palabra: descatalogado. En el video que hicimos sobre el manga de Black Torch, explicando cómo estando cancelado consiguió un anime muchos años más tarde, tocamos por encima la mentalidad de las editoriales en la actualidad y cómo el mercado cambió con los años, siendo que es muy atractivo publicar obras cortas, ya que, aunque fueran canceladas, por lo mismo son licencias baratas y al no tener muchos tomos se vuelven fáciles de vender. Usando esta lógica, una licencia barata de un manga cancelado de una franquicia es una mina de oro. No importa qué tan mierda o cuestionable sea el producto, ya solo por ser de un IP tenés garantizado que por rebote y por el fandom alguna que otra venta tendrá. Para matizar, los Ibrea publican mangas de Dragon Ball Super Hero, la porquería más intrascendente del planeta, pero tiene Dragon Ball en el nombre, entonces profit. Lo que es más, volviendo a Orange, dicho manga fue cancelado, y aún así lo ves grindeando ventas como un titán siendo editado en múltiples lados del mundo. Entonces, ¿por qué esta serie de 4 tomos sí, y otros mangas de la misma franquicia que tienen un solo tomo, no? Simple, volvemos a la palabra de antes, descatalogado. Este manga de acá es Digimon X, y es muy malo. Fue publicado entre el 2005 al 2008, y tiene también 4 tomos. El tema acá es que si hipotéticamente una editorial quisiera lanzarlo fuera de Japón, no podría, literalmente porque Next, así como muchos otros mangas, no forman parte del catálogo actual de licencias. Y esto es muy loco, pero Japón es un tanto rígido en cómo funcionan las cosas. Es decir, supongamos que querés editar el manga perdido de Monster Hunter 2, del que trata este video. Sos una editorial de renombre, editaste y publicaste múltiples series de la editorial japonesa, y este manga se ve como algo profitable para ambas partes, ya que es un solo tomo. Bueno, sin importar todo esto o tu buena relación, la editorial solo te dirá que no porque no lo tienen en su catálogo de licencias. Y si les dijeras, man, pero publicaste la cosa, es tuya, te respondería nuevamente de manera tajante que no está en el catálogo. Y si se preguntan el asunto de por qué Orange pese a cancelarse si se mantuvo, es de nuevo por la retrospectiva de su autor. Hiro Mashima te puede caer mal o bien, pero su nombre vende, tiene un fandom que lo apoya, e indistintamente de lo que pienses de su calidad, ese hombre le sabe a agarrar la pala, y no dejó de trabajar y publicar un chillón de mierdas por años. En el punto en el que está, gracias a su trayectoria, obras canceladas tienen un valor retroactivo. Entonces ya no es este manga cancelado de Monster Hunter, sino el manga de Monster Hunter que hizo el autor de Fairy Tail. ¿Importa el contexto? Sí, obvio. ¿La gente lo sabe? Como es usual, no. Solo saben lo que te dije, y eso es un factor clave para vender. Por estos motivos, si yo te digo que en el año 2006, Capcom financió un manga del juego Monster Hunter 2, hasta la parte más hardcore del fandom va a arquear una ceja y decir, ¿qué chota es eso? Y seguramente esto habrá otra interrogante válida. Si Monster Hunter es una franquicia tan gigante, ¿por qué nadie jamás recuperó esto hasta el día de hoy?
Bueno, eso se debe a una falsa equivalencia. Sí, Monster Hunter es gigante, pero eso es indistinto. Las comunidades se mueven en torno a sus intereses, lo que no tiene que implicar que estos sean los más interesantes. Y no me malentiendan, la comunidad de Monster Hunter es una de las más increíbles y geniales que existen. Podés jugar todos los juegos de PSP Online gracias a la misma, los tipos tienen servidores privados de Monster Hunter Frontier, y hasta los juegos originales de PlayStation 2 pueden conectarse al online con una PlayStation 2 nativa, gracias a que revivieron el mismo. Prácticamente la totalidad de la saga principal es jugable debido a ellos, y ese es el producto principal al final del día, por lo que lo más importante está cubierto. No obstante, no quita el hecho de que en muchas otras cosas, como lore, mangas, etc., tienen un nicho igual de pequeño o menor que franquicias como Digimon, y al igual que en otros fandoms, les gusta también retener información cuando pueden. Todo esto nos lleva a este punto mágico donde unos desquiciados que no juegan a nadie, recuperaron la cosa, la escanearon en 6K de resolución, la tradujeron nativamente del japonés al español y la turboeditaron, por lo que luego de todo ese proceso, hablemos por fin del... Este manga se publicó por primera vez en junio de 2006, y para entender dónde estaba la franquicia, el juego más reciente era, efectivamente, Monster Hunter 2, el cual había salido en febrero de ese año, y todavía quedaban 7 meses hasta que la versión Portable 2 fuera lanzada en febrero de 2007, por lo que absolutamente todo el concepto de lo que es Monster Hunter se resumía en 3 juegos de la primera gen, o sea, Monster Hunter, Monster Hunter G y Monster Hunter Portable, y el 2. Es así como esta primera publicación nos introdujo a Kai, un cazador que no es novato, sino que completamente inexperto. Lo que representa a Kai es el tipo que acaba de iniciar una partida y no tiene idea de absolutamente nada. Y carajo, el manga lo hace muy bien. Kai tiene un equipamiento casi nulo, llevando simplemente pantalones de armadura, su espada es la básica sin mejora, y nuestro amigo tiene problemas para cazar un monstruo tan simple como un Bulldrum. Pero al mismo tiempo, y esto que voy a decir es muy redundante, el primer capítulo se siente muy Monster Hunter. Kai debe adaptarse y hacer uso de cada recurso que tiene. Estudia al Bulldrum notando rápidamente que su patrón de ataque es predecible, y utiliza bombas combinadas junto al cuchillo de caza para asestar una potente explosión. Paréntesis, táctica que por cierto era replicable en los videojuegos. Esto sin embargo no funciona, por lo que Kai tiene que colocar una trampa y finalmente, utilizando todos sus recursos, logra capturar al monstruo. Esta secuencia relatada en poco más de 20 páginas ejemplifica perfectamente una cacería promedio de la época. Se representa la poca habilidad del jugador, pero a la vez la planificación. Sumado al mismo tiempo el twist de que el plan inicial no basta. Kai logra su objetivo, sí, pero a su vez sentís que tiene mucho por aprender aún. La meta del autor, dicho en sus palabras, era enfatizar el sentimiento de una cacería individual en este primer capítulo, y lo logró con creces. Para el segundo, la idea era las cazas grupales, y esto conlleva a que Kai deje su aldea natal para ir a Dundorma, que no es ni más ni menos que la ciudad del online de Monster Hunter 2. En la misma, Kai conoce a una compañera y nota su progresión de cazador nuevo a novato. Aún así, la forma de comportarse de Kai es bastante acertada a un jugador promedio. Por ejemplo, Kai mainea la Gunlance, no porque sea el arma que mejor se adapta a él, sino porque simplemente le gustó la función del disparo Wyvern. O sea, el criterio de Kai es literalmente Gunlance hace boom, y el tipo es un imbécil que ni siquiera puede atinar su ataque más potente por no timear correctamente al monstruo. Si jugaste a la saga sabes que esto es muy canon. Sin embargo, Kai logra afinar un poco sus habilidades al reunirse con un grupo variopinto. Al volver a la ciudad luego de concluir su misión, esta se ve asediada por el mismísimo Kuyala Daora. Todos los cazadores de cualquier rango intentan hacer algo al respecto, y es ahí cuando Kai se topa nuevamente con un misterioso cazador del martillo, el cual se enfrenta al dragón anciano junto a su grupo, pese a tener miedo, lo que inspira nuevamente a Kai a querer volverse tan fuerte como ese cazador. Y es que, volvamos un poco atrás, este manga es una promoción de Monster Hunter 2, pero tiene alma y mucho cariño. La primera viñeta de la primera página del capítulo 1 es literalmente un Ratalos, la mascota de la franquicia, el cual es abatido por el cazador misterioso que inspiró a Kai. Asimismo, el manga promociona las cosas de la nueva generación, pero de manera orgánica. Por ejemplo, ya dijimos que Kai adquiere una Gunlance, arma nueva introducida en Monster Hunter 2, y el propio manga te recalca lo genial que es. Esto obviamente es una promoción que se traduce a mirá las cosas nuevas que tiene la segunda generación, pero como el autor te transmite esto a través de Kai, lo sentí genuino. Así es como se comercializa algo de manera eficaz. Lo mismo aplica al Kuyala Daora, que es el monstruo insignia de este juego, y lo fácil y burdo hubiera sido hacer una mini historia centrada en él por 3 capítulos, pero no, Kuyala solo sale al final, con un contexto que tiene sentido, y no dura mucho tiempo porque solo es otro elemento que aporta la narrativa, en este caso la inspiración de un cazador. Y todo esto es tan decente y está tan bien estructurado por... Para el señor Arai, este no fue un trabajo cualquiera, sino que se trató de su primer trabajo serializado, pero lo importante de este autor es el valor de contratar a la persona correcta, ya que él mismo era un fan de la saga y jugador constante. De hecho, en la nota personal del tomo recopilatorio, este no solo habla de sus monstruos y armas favoritas, sino que directamente te deja su nombre de personaje y sus datos de la partida de Freedom 2, que para el momento que se recopilaron todos los capítulos y salió este tomo, era el juego más reciente. Que el cazador poderoso que inspiró a Kai use un martillo no es una casualidad, sino que debió ser la inserción del autor en su historia, representando su arma favorita del momento.
momento, ya que él mismo indicó que maineaba la misma. El entusiasmo y pasión del autor se te transmiten, y siendo fan de la saga no es difícil que te saque una sonrisa, y parece que Capcom pensaba lo mismo porque quisieron repetir. Como dije hace un momento, esto tuvo un tomo recopilatorio, y claramente 3 capítulos promocionales de 20 páginas no daban para uno. Entonces, ¿qué ocurrió? Que en octubre de 2006, 2 meses después de que la historia de Kai terminara, el señor Arai comenzó oficialmente una mini serialización mensual de 7 meses con una historia que transcurría en el mismo mundo que la anterior, pero esta vez en el pasado, enfocada en los orígenes del extraño cazador del martillo. Esta era la historia de... Una cosa que se comenta al final del tomo recopilatorio era cómo el autor se sentía un poco avergonzado de la primera historia que hizo, debido a su inexperiencia. Y si bien la trama de Kai es algo entrañable, no existe algo mucho más allá de eso. Es decir, la historia de Kai es muy apersonal. Podría ser la historia de cualquier otro cazador. Esa era la idea obviamente, y si bien es su virtud, es al mismo tiempo su mayor flaqueza. Sin embargo, este no es el caso de la trama de Guiller, un cazador que no es precisamente un experto, pero tampoco nuevo. Tiene ya un grupo recurrente formado con los que incluso practican. En una de estas prácticas, al tener problemas con un Congalala, se encuentran con Ángela, una cazadora presuntamente de rango G, que simplemente a base de fuerza bruta puede despachar sin problemas a la mayoría de presas. Es tras este evento fortuito que ambos se conocen, y tienen visiones diferentes. Guiller es alguien que cree en el trabajo en equipo, mientras que Ángela tiene una actitud que, si bien es engreída, está justificada, ya que ve trabajar con otros como un estorbo o gente a los que terminaría teniendo que cuidar. Básicamente Ángela representa un jugador experto que ya casi no tiene ningún desafío en el juego, y puede hacer casi cualquier contenido solo, y esto incluso en ese tiempo era algo que existía. El manga deja en claro inicialmente que Ángela no necesita a nadie, simplemente porque no existe un reto a la altura. Es entonces cuando se introduce uno de los conceptos exclusivos de este manga, el Cuernos Sangrientos, un raro y extraño diablo rojo el cual Guiller busca desesperadamente, ya que se dice que una coraza de este es capaz de curar diversas enfermedades incurables, como la que tiene su hermana Sara de nacimiento. Y a esto me refería antes. En esta trama existe un objetivo claro para nuestro personaje, relacionado con algo personal, que tiene a su vez que ver con el mundo de Monster Hunter. Es una mejor propuesta de historia ya que nos involucramos más con Guiller, porque a diferencia de Kai, este último no está hecho específicamente para que nos proyectemos con él, sino como otro habitante del mundo. En fin, total que al enterarse de la situación de Sara, Ángela decide ayudar al grupo de Guiller, el cual la fuerza a regañadientes a que hagan una expedición en conjunto, hacia el desierto, donde podemos ver que a diferencia de los juegos, localizar un monstruo extraño en una zona desértica es un viaje que puede llevar días. Me gustó ese detalle porque siento que, sobre todo en los juegos viejos, no entendemos bien la inmensidad del mapa en el que estamos, y es como que el desierto es realmente una zona que abarca kilómetros y kilómetros. Finalmente el equipo en un momento avista a un grupo de céfalos huyendo. Al ver esto, Ángela se da cuenta que es un indicativo de que el Diablos está cerca, por lo que se adelanta para confrontarlo sola, el cual fue siempre su objetivo desde el comienzo. En el punto clímax de la historia, esta se da cuenta que tiene que luchar en serio y se ve en momentos superada. Es ahí cuando el equipo de Guiller, cooperando y planteando una estrategia, logran ayudarla y tras mucho esfuerzo y un combate que dura hasta la puesta del sol, el extraño y único Diablos Rojo es abatido. Así Guiller logra curar a su hermana evitando su muerte y por recomendación de Ángela se hace una armadura con el resto del Diablos. Años más tarde y ubicándonos donde comienza la historia de Kai, Guiller es un cazador de rango G inspirado por Ángela, y su hermana también se volvió cazadora a raíz de la misma. Y tengo que hablar de demasiadas cosas, así que vamos por partes. Como había dicho antes, el manga se siente irónicamente muy Monster Hunter, y la historia de Guiller no es la excepción. Desde los monstruos de la jungla como el Congalala o los Velocipreis, respetando fauna y flora de ese lugar, hasta cosas como la cantina de la ciudad, enterarte que en Dundorma culturalmente se resuelven los desacuerdos con pulseadas, cosa que honestamente yo no sabía, pero me pareció un detalle bastante bonito, así como la utilización de bebidas frías durante los días de expedición por el desierto, o asociar emociones como el enojo a la mega droga demoníaca como jerga coloquial del mundo. La historia de Kai te hace sentir la familiaridad de la saga, pero esta otra ya te sumerge por completo en el mundo de Monster Hunter, haciendo que al igual que en los juegos te creas el funcionamiento del mismo. Pero la joya de la corona y lo que brilla es la introducción del Diablos Rojo. Este monstruo es ni más ni menos que uno de los primeros mutantes en toda la saga, sino que el primero. Para que nos entendamos, Diablos Rojo es literalmente el Broly de los diablos. Según el manga es un ser único en su tipo, no se reproduce, lucha contra su propia especie estando por encima del resto, y dando a entender que el concha su madre está incluso por encima que los Diablos Negros. Pero para más Inri, este enfermo hace algo imperdonable para los cazadores, y es, adivinaste, afectar el ecosistema. Cuando el Diablos Rojo llega a una región o zona, todos los monstruos de la misma son automáticamente desplazados, ya que el único instinto de este ser es pelear con todo lo que se mueva. Y aclaro, según la enciclopedia del Cazador 1, los diablos machos pueden ser muy violentos al confrontarse unos con otros, pero se aclara que esto solo es por luchas territoriales o por hembras, es decir, nuestro amigo rojo hace mierda todo sin ningún tipo de motivo, sumado al hecho de que espanta a una especie que es agresiva de forma natural con sus pares. O sea, el resto de diablos que pueden ser frecuentemente agresivos
con otros le tienen mucho miedo a este tipo, y prácticamente cualquier otra cosa que hay por el desierto se va a la mierda cuando lo ve por ahí. ¿Eso es todo? No. El tipo tiene en su cuerpo propiedades regenerativas. Convierte una coraza de diablos rojos junto con una poción antigua, fue capaz de curar una enfermedad de nacimiento. O sea, una parte del cuerpo del loco curó algo incurable en el mundo de Monster Hunter. No estoy diciendo que el cuerpo del diablo rojo pueda curar el cáncer, pero casi. También el apodo de Cuernos Sangrientos se lo ganó ya que mató a decenas de cazadores que fueron a buscarlo, al punto de que se decía que su cuerpo era rojo carmesí por la sangre de los mismos, lo que si bien te puede parecer que suena algo super edgy, recordá que en el mundo de Monster Hunter canónicamente el Jankutku mata a un montón de cazadores al año, y ese monstruo desde primera gen es un bicho de rango bajo que está en las primeras cacerías. La única pregunta que queda, y es muy interesante también, es ¿qué tan fuerte está el loco? En este video dije que Ángela y Guiller eran rango G, también conocido en Occidente como rango maestro, y esto es una suposición en torno a datos que tenemos. Ángela es un personaje que no parece sorprendida por prácticamente nada, y cuyo único objetivo trataba de buscar retos más grandes, lo que la llevó a viajar de un lugar a otro. Prácticamente la vida del personaje se resume en buscar aquello que la satisfaga. Podríamos pensar que su arma es la Valkyrie Blade, pero tiene más lógica que sea la mejora final de Monster Hunter 2. Y si crees que es demasiado psicópata, creo que esa es la intención del autor, ya que el tema de un diablo rojo puede que no sea una casualidad. Antes dijimos que el arma favorita del autor en su momento era el martillo. Bueno, curiosamente el martillo más fuerte de Monster Hunter 2 era uno de diablos, concretamente el Diablos Chaos Breaker, donde en la propia descripción del arma te recalcan el cuerno rojo, así que a partir de esta arma pudo surgir todo el concepto, teniendo también en cuenta obviamente la idea de las subespecies que ya habían sido introducidas en Monster Hunter G. Sumado a esto, la armadura de Guiller es una versión modificada de la del Diablos convencional, pero volviendo al poder del Diablos, que estoy divagando, si asumimos que Ángela era rango G, estamos hablando de que uno solo de estos cazadores no es capaz de derrotar al tipo, lo que es decir bastante, cuando en el futuro Guiller, estando ya casi en igualdad de poder con Ángela, era capaz de 1. Abatir un ratalos de un solo golpe dado en la cabeza. 2. Confrontar directamente a un dragón anciano en grupo sin morir. Entonces, ¿el Diablo Rojo es igual de fuerte que un dragón anciano? Bueno, creo que ya eso es demasiado, pero sí parece estar por encima de prácticamente cualquier monstruo grande de la primera y segunda generación, pudiendo ser derrotado que sepamos por un cazador G que tenga asistencia de 4 de rango bajo. Y hablando tanto de cazadores, me gustaría tocar el otro tópico. El tema que se enfatiza en este manga, como se pudo notar, es el ciclo de inspiración entre cazadores. Guiller es inspirado por Ángela para volverse más fuerte, y a la vez este último termina inspirando a Kai. La historia muestra cómo el compañerismo entre los cazadores, a través de los años, fortalece a estos bajo el respeto que se tienen. Y más allá de la ficción, esto pasa también entre los jugadores, con la idea de ayudarse unos a otros. En Monster Hunter muchas veces alguien de rango alto te ayuda, no porque gane algo o necesite farmear, sino por el hecho intrínseco de ayudarte a progresar, porque otra persona hizo lo mismo por él. Y es algo muy bonito y especial de esta saga. En cuanto a su autor, Teruka Arai, nunca más volvió a trabajar en la saga, por desgracia, lo que es una pena, pero su carrera sigue activa, y también trabajó en juegos como Fire Emblem Heroes. Dicho esto, el material realmente está en los media, que ni siquiera está registrado en la página de MyAnimeList del autor, así que bueno, no sé quién registra esas cosas o cómo se hace, pero si estás viendo el video, ya tú sabes. Antes de proseguir, me gustaría citar también unas palabras del autor. Si en el mundo de Monster Hunter existen 100 cazadores, también existen 100 historias diferentes para cada uno. Relacionado justamente a esa frase, y la infinidad de historias posibles, existe mucho material en los media de Monster Hunter bastante interesante, y puedo confirmar exitosamente que tengo un montón de ese material, con algunos ejemplos en pantalla que son fotos nuestras. Lo que es más, y no es porque no ser agrandado, sino porque simplemente es la verdad, este video originalmente no estaba planeado, surgió como un subvideo en lo que sigo trabajando en la investigación del principal, que es mucho más potente y mucho más grande que todo esto. Esto es una obviedad, pero al igual que con otros proyectos, ya que salió este video puedes descargar las RAWs del manga de manera pública, también nuestra traducción o leerla online en páginas como Mangadex o TMO. No me gusta mucho esta última por lo agresiva que es con la publicidad, pero desde el ataque que tuvo Mangadex hace unas semanas, donde se perdieron varios títulos de los cuales muchos ya ni siquiera se pueden comprar legalmente, creo que es importante, hoy más que nunca, intentar preservar en la mayor cantidad de lugares posibles este tipo de materiales, los cuales, como ya dije, prácticamente son imposibles de adquirir de forma legal. Todo esto es nuevamente posible gracias a todos los Patreons que ves en pantalla, ya que hacer estas cosas no solo toma tiempo, sino que dinero, y no precisamente poco. Compramos el manga que fue descuadernado y escaneado por Levia, traducido por Saku, cliñado y reconstruido por Chapi, y finalmente editado por Nahual. Al igual que en el contenido anterior, preparamos cosas para incentivar el apoyo, como un arte exclusivo para Patreons del Diablos Rojo hecho por Arcer, sumado a este arte realizado para un llavero y este para un emoji. Si sos de Argentina, por tiempo limitado puedes preordenar tu remera del Diablos Rojo junto a un llavero exclusivo. Si no, puedes adquirir el arte por digital sin logos ni marcas de agua por nuestro Patreon, o tenerlo incluido en la tier Ultimate junto a todo lo que está en nuestro shop digital, como la épica portada del video hecha por la artista Micro, sin ningún tipo de logo y marca de agua. Finalmente,
Finalmente el video fue editado por Rainy. Perdonen por ser insistente un tanto pesado con estas cosas, pero creo que es importante reconocer a todos los que trabajaron en esto, y también aclarar que si se quieren seguir haciendo este tipo de contenidos, el apoyo tanto monetario como de difusión es muy importante. Recordad que en la descripción tenés los links de absolutamente todo, y en el mensaje fijado los de apoyo. Espero que a la comunidad de Monster Hunter le pareciera este contenido tan interesante y genial como a mí la elaboración del mismo. Si podemos continuar con este, queda como siempre en sus manos. Yo soy Drash y nos vemos en el siguiente video de Rewoldy. Adiós.